Son las 9:33 y estamos aquí en el estudio con Cristóbal Huneus, director de Data Science and Holster. ¿Lo pronuncié bien? Muy bien. Buenos días, Cristóbal. ¿Cómo estás? Buenos días, Rafael. Muy bien, gracias. ¿Y tú? A ver, yo muy bien, gracias. ¿Cómo podríamos describir este discurso? Porque si uno entrevista gente de oposición y de gobierno, siempre es más o menos lo mismo, sólido, macizo, y del otro le faltaron tal y tales cosas, y se cambian los papeles cada vez que cambian el signo político de los mandatarios. ¿Qué destacarías tú de este discurso? A ver, yo creo que hay una especie de continuidad en el tipo de discurso que le gusta al presidente. Al presidente le gustan los discursos. Si uno mira los primeros 3 discursos de las cuentas públicas, ¿no es cierto? Ya llevamos más que lo que habló el presidente Piñera en 4 años, ¿no es cierto? Pero también ha habido cambios. Hay cambios en el discurso en seguridad, aparece mucho más la familia, hay nuevos conceptos que van entrando, le da más importancia hoy día a la infancia, al tema mujeres, deportes, por lo que aprendimos en los Panamericanos. Entonces, un discurso que va evolucionando con su experiencia, pero también hay rasgos que son más permanentes de su estilo de presidente y de su impronta de este gobierno. Ahora, una de las y quiero aprovechar tu expertise en el tema, digamos, una de las grandes reformas pendientes, de las grandes promesas de su programa era la reforma previsional. Y ahí parecemos empantanados desde hace 12 años en este mismo problema. Claro, él ahí instó a la oposición a decir, lleguemos a un acuerdo, hay conversaciones que la ministra está llevando y por lo tanto yo me imagino que en ese contexto mejor que las conversaciones sigan más que él agregar un punto nuevo, porque ahora la decisión es política en el Senado. Pero estoy de acuerdo contigo que aquí había demasiado tiempo en una reforma tan importante. ¿Y tú ves como probable que la saquen? Sí, yo soy optimista. ¿Ah, sí? Sí, soy optimista porque yo creo que hay voluntad de ambas partes, hay un montón de detalles que hay que resolver y hay conversaciones que yo espero que la ministra y los senadores puedan llevar a puerto. Respecto de la desconfianza que siempre genera el presidente, ¿tú crees que con lo que ha hecho últimamente y con este discurso en el que además tiende puentes de conversación, desde el momento que le rinde un homenaje al presidente Piñera en adelante, a mí me parece que los puentes se están abriendo, ¿tú crees que dejen de la incredulidad que hay sobre los anuncios del presidente de lado? Yo creo que el presidente es un gran orador, es un gran mensajero, ¿no es cierto?, de su impronta, de su gobierno, pero yo creo que el desafío que tiene él es que eso se lleve a la práctica, a la concreción. Y ahí es donde en algunos casos necesita el apoyo de la oposición, pero también en muchos casos necesita su capacidad de gestión del gobierno y ahí es donde yo creo que empiezan quizás las dudas de la oposición de si va a poder lograr lo que él está proponiendo. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos del 2036 es una tarea titánica, ¿no es cierto? Y por lo tanto la duda que a uno le encantaría que estuvieran en Chile, ¿no es cierto? Pero la duda es que si tenemos las capacidades y los recursos para poder implementarla. Lo que pasa es que tenemos que competir con Doha, claro, que tiene un poco de recursos. Tiene un poquito más de recursos que nosotros. Ahora, en los temas de seguridad, el presidente parece finalmente haber encontrado el tono. Con 55 leyes aprobadas, eso fue lo que él dijo, hay 2 o 3 que no están promulgadas, pero ya fueron aprobadas. Parece haber logrado que la oposición y el gobierno trabajen juntos y de hecho muchas de las iniciativas fueron presentadas en el gobierno de Sebastián Piñera, pero han recibido ciertas variaciones, indicaciones, para eso está el legislativo, y están siendo aprobadas con bastante rapidez, pese a que faltan algunas esenciales. Sí, claro, uno ve un mayor avance legislativo, pero también lo que nosotros notamos, y eso es lo que analizamos nosotros en Decide Chile and Holster, es que también está cambiando el discurso en torno a seguridad. El año 2022 hablaba mucho más de la violencia en torno a la seguridad, que la violencia producía falta de seguridad. Después, el 2023, apareció el tema prevención, que no lo había hablado el 22. Claro. Y en el discurso de ayer apareció el tema de trabajo, porque él estaba muy preocupado de la reinserción de los jóvenes, ¿no es cierto? Por ejemplo, por dar un ejemplo, de los jóvenes que habían estado en la cárcel, cómo después yo los reinserto para que no vuelvan a estar en las cárceles. Entonces uno ve que el discurso también y sus conceptos van evolucionando porque va aprendiendo
lo que significa y cómo yo transmito esas ideas para el país, los conceptos claves que eso implica. Entonces hay una cierta maduración, yo veo, en su entendimiento de la seguridad. ¿Y en términos de economía también ha habido una maduración? Ha habido un cambio también. Hoy día habla mucho más de inversión. El 2022 hablaba más de la empresa, habla menos de la empresa hoy día. Ahora, ayer habló de la cantidad de empleos, ¿no es cierto? Y ahí estuvo el tema, ¿cómo se llama? La diferencia de opinión con Bobadilla, que claro. Después le dijo que no dijera eso, ¿no es cierto? Y el año pasado, por ejemplo, hablaba más de productividad, hoy día habla menos de productividad. Entonces, hay una cierta evolución de lo que él quiere transmitir con respecto al crecimiento, y hoy día, y en el discurso ayer, por primera vez dice, mira, yo me fijé una meta de que el crecimiento promedio va a ser más alto que un cierto indicador en el pasado, cosa que no había hecho anteriormente. Y eso debería ser bien recibido. Yo entiendo que cuando uno hace análisis de datos es difícil determinar si eso va a tener efecto en la opinión pública, pero ¿tú crees que puede hacer? Claro, uno se pregunta si esa meta que se puso es ambiciosa o no, pero yo creo que ya se haya puesto una meta, yo creo que eso ya es un paso en la dirección correcta, como que nos concentramos más en qué es lo que deberíamos hacer para mover la aguja. Yo creo que van a haber críticas de que quizás la meta no es suficientemente ambiciosa, pero yo creo que van a valorar que se puso una meta en ese sentido. Y la meta de aprobar o de promover una ley de aborto libre en Chile es una meta alta. Eso es una meta alta, no tiene mayoría parlamentaria para eso, y de los datos que nosotros hemos mirado, la opinión pública tampoco está consciente, aprueba mayoritariamente eso. Entonces yo creo que a esto le queda una discusión larga, que va a probablemente durar más de un par de gobiernos. Y la discusión sobre la efectividad de la actual ley de interrupción del embarazo en 3 causales, lo digo porque el 47% de los abortos que se realizan en Chile en primera instancia son rechazados por esta fantasía. Yo creo que es una fantasía suponer que una empresa tenga conciencia, digamos, que una institución tenga una conciencia. Claro, yo creo que ahí el desafío que tenemos como sociedad es tratar de entender qué es lo que está pasando y tener una discusión basada en datos, ¿no es cierto? ¿Por qué es la objeción? ¿Dónde se sucede? Y quizás el punto es que algunos están empujando que la línea esté más avanzada de la gente que está operando, que la ley pueda incurrirse. ¿Y cuál es la objeción que se está llevando y cuáles son los fundamentos? Yo creo que ahí tratar de llevar la discusión más rápido sin entender bien qué es lo que está pasando y las razones nos va a ser más difícil avanzar. Pero yo creo que tú tienes razón, yo creo que nadie esperaba que la objeción fuera tan alta. Claro. Yo creo que eso también refleja de que no entendemos bien lo que está pasando en la parte como más de la calle de nuestra sociedad, los que atienden en los sistemas de salud público al final. Sí, y acá en Santiago es fácil de resolver, pero en provincias cuando una clínica u hospital, una clínica alega objeción de conciencia institucional, a veces hay que trasladar pacientes a otras ciudades o a otras regiones incluso para lograrlo. Estamos hablando de un fenómeno que no tiene que ver con que no se realice la interrupción del embarazo, sino que la persona tiene que esperar, tiene que hacer trámites, tiene que trasladarse, y eso implica que algo en el diseño falló, porque deberíamos asegurarnos que en cada localidad donde hay una clínica, por lo menos haya alguien que atienda sin objeción de conciencia. Claro, yo creo que tú lo has dicho muy bien, y se hizo un diseño y después la implementación tiene condiciones de borde que no se previeron, y eso yo creo que hay que resolverlas para que todos tengan la misma igualdad ante la ley y en sus posibilidades. Don Cristóbal Uneus, director de Data Science and Holster, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación, Rafael. Sobre todo domingo en la mañana. Que tengas una muy buena jornada. Igualmente.